imagino que Pablo, con esta experiencia que ha tenido en el Evangelio, ver a esta situación de Onésimo, dice como que Onésimo es una nueva criatura en Cristo. Lo que pasó ya pasó. Ujú. Eso es viejo. Y le recuerda a Filemón, en otras palabras, acéptalo como si fuera yo. Y lo que te debe, lo que te ha dañado, ¿sabes qué? Yo lo voy a pagar. Pero acuérdate que tú también Me me debes a mí, ¿verdad? Dios le bendiga. Hoy es nuestro episodio número 5. Yes. Ya llevamos un mes. Ya llevamos un mes. Empezamos en enero 7. Sí. Y ha sido un tiempo de bendición para muchas personas, para nosotros, ¿verdad? Como matrimonio hemos crecido espiritualmente cuando compartimos la palabra del Señor. Y esa es la meta, ¿verdad? De todo esto. Es que cada uno de nosotros podamos aprender de la palabra del Señor. Porque cada día hay algo nuevo que aprender. Sí, también los testimonios que escuchamos, que a veces uno piensa que uno hace las cosas, pero el Señor como que llega a la persona, y cuando vemos esos testimonios como que, wow, lo que estamos haciendo sí vale la pena para el Señor, no es en vano. Y es bien bonito, ¿verdad? Ese sentimiento de ser instrumentos de Dios. Eso es así. Y vamos a entrar al tema rapidito, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor nos va a hablar de una manera bien bonita. Y vamos a hacer algo diferente porque vamos a hacer una serie de episodios. Y quisimos hacerlo basado en los libros menos escuchados en la Biblia. Y me refiero, a lo mejor son libros que todos hemos escuchado en el sentido de que sabes cuáles son esos libros, pero a lo mejor no hemos entrado en detalle, leído bien la historia. Por ejemplo, yo he estado en predicaciones que me sorprende cuando mencionan, por ejemplo, el libro de Amós, libro de Habacuc. Son libros que normalmente no se habla mucho en las iglesias, en las predicaciones, pero están ahí. Y hoy vamos a estar hablando de un libro que en realidad es una carta. Exacto. ¿Y cuál es el libro, Dali? El libro es Filemón. Filemón. El libro solamente tiene, como tú dijiste, es una carta y tiene un capítulo solamente. Exactamente. ¿Quién es el que hace esa carta? ¿Quién escribe esa carta? La escribió Pablo. Y Pablo la escribió para Filemón, valga la redundancia. Y el punto de esta carta era para básicamente convencer a Filemón que debía perdonar a su esclavo Onésimo, porque el Onésimo se escapa. Y entonces él conoce a Pablo. Onésimo era el esclavo. Esclavo. Okay. Él se escapa y llega, se dice que fue a Roma. Y entonces ahí conoce a Pablo. Y entonces entra, ¿verdad? Lo que es como que me imagino que llegó a la conversación y dice, yo conozco a Filemón. Y dice, Filemón, me imagino, eso no lo dice, ¿verdad? Pero yo estoy especulando. Claro. Y le dice, pero ese era a quien yo trabajaba. Y entonces ahí entra a que Pablo escribe esa carta a Filemón para que recibiera a Onésimo de vuelta. Pero lo recibiera no como esclavo, sino como un hermano. Porque, hay un cambio, entonces. Sí, porque Onésimo se convirtió a Cristo. Exactamente. Bien bonita esa historia, bien fuerte también. Ok. Y mira, algo que bien bonito es que hay varios temas dentro de esta carta, aunque es un solo capítulo, pero es una carta bien bonita. Y algunos de los temas que habla es la reconciliación, la intercesión y también verá lo que es la responsabilidad del cristiano. Y cuando vamos a hablar de la primera, de la reconciliación, porque yo creo que uno de los temas centrales de esta carta es la reconciliación entre Onésimo y Cristo. Y Pablo abogando por Onésimo para que Filemón acepte a Onésimo, no importando lo que hizo. Y le perdonara también. Y le perdonara y lo aceptara como un hermano en Cristo. ¿Verdad? Y un trasfondo de esa historia es que
¿verdad? Pablo, ya él era anciano. Ya él había pasado por muchas experiencias en Cristo. Pero yo siento que Pablo se veía en los zapatos de Onésimo, en cierta forma. Porque Onésimo era un esclavo, sale y en esa travesía tiene un encuentro con Jesús, donde él empieza de nuevo, donde a lo mejor las marcas de su identidad de ser esclavo terminan en ese momento porque tiene una nueva en Cristo, una nueva criatura. Y conoce a este hombre de Dios que, ¿verdad? Me imagino que Pablo lo encamina y le enseña. Sí. Incluso en la carta de Filemón menciona que era de gran utilidad en el ministerio de Pablo. Y lo interesante es que Onésimo, el nombre significa útil. Sí. Útil, ¿verdad? Incluso en la carta Pablo le está diciendo que a lo mejor para Filemón antes él no era útil en el estado que estaba antes, en esclavitud, pero que ahora Onésimo en Cristo, él es útil no solo para Pablo, sino para Filemón también iba a ser útil. Porque recordemos que Filemón y Pablo se conocían. Filemón era de gran ayuda en el ministerio de Pablo. Muchos estudiosos dicen que él era, ¿verdad? Él era originario de Colosa, y era un hombre de, ¿verdad? De dinero, a lo mejor tenía negocios y ayudaba a Pablo en su ministerio y tenía una iglesia en su casa. Sí. O sea, Filemón era una persona que conocía de la palabra y se convirtió al Señor, a Cristo. Pienso que Pablo veía a Onésimo como se reflejaba en Onésimo. ¿Por qué? Porque en su pasado Pablo perseguía a los cristianos. Pablo tenía un pasado oscuro, pero tuvo un encuentro con Jesús y se dio cuenta que no importaba lo que él hubiera hecho en el pasado. Él era alguien nuevo en Cristo Jesús. Y al encontrarse con Jesús en Damasco, entendió la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros, perdón. Y esa fue la meta de la cruz. Es que todos nosotros que no teníamos esperanza, pudiéramos alcanzar esa esperanza en Cristo y empezar de nuevo, no importando lo que hubiéramos cometido en el pasado. Cuando Pablo tuvo este encuentro con Jesús, hubo una reconciliación. Y ahí él pudo entender que el amor de Jesús puede más que el pasado. Y Pablo sintió eso, que el amor que Dios tuvo para él iba por encima de lo que él hubiera hecho. Y él entendía que Onésimo merecía esa oportunidad de ser alguien nuevo y restaurar esa relación con Filemón. Aunque él se escapó, él robó, incluso hizo daño a Filemón en el proceso. Él ahora tiene una oportunidad de restablecer una relación, pero ya no como antes, sino como algo mejor, como un hermano en Cristo, al punto de que Pablo le dice: acepta a Onésimo, mi hijo, como si fuera yo. Como si fuera yo. Que eso es algo bien bonito. No, y también le dice, en decirle aceptar, también se refiere en perdónalo. Así como si fuera yo. Como que tú me amas, pues ámalo también a él. Perdónalo a él también. Y me gusta como él se pone, como quien dice, como tú decías, en los zapatos prácticamente de él. Sí, ¿no? Y que este tema de la reconciliación era algo que Pablo era muy devoto en esto. Porque incluso en 2 Corintios capítulo 5, 17, un texto bien conocido, es el que nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas estas son hechas nuevas. Y yo me imagino que Pablo, con esta experiencia que ha tenido en el Evangelio, ver a esta situación de Onésimo, dice como que Onésimo es una nueva criatura en Cristo. Lo que pasó ya pasó. Eso es viejo. Y le recuerda a Filemón, en otras palabras, acéptalo como si fuera yo. Y lo que te debe, lo que te ha dañado, ¿sabes qué? Yo lo voy a pagar. Pero acuérdate que tú también me debes a mí, ¿verdad? Y Pablo le escribe esta carta a Filemón poniendo en práctica
ese tema de la reconciliación que ya él en otras ocasiones ya había hablado, ¿verdad? Y rogándole con amor, y lo dice la carta, que le rogaba con amor a que Filemón se reconcilie con Onésimo y lo acepte como si fuera el mismo Pablo. Y eso hace la reconciliación, abrazar el cambio sin recordar el pasado. No me gusta eso. La reconciliación es abrazar el cambio sin recordar el pasado. El pasado. Y mira qué interesante, estoy hablando mucho, No, pero mira qué interesante que la palabra reconciliación o reconciliar en griego es catalazo. Catalazo. tú fuiste el que te tiraste la palabra griega. Hoy fui el diccionario. Y catalazo significa o se traduce a cambiar o intercambiar. Y Pablo quiere que Filemón intercambie la relación que tenía de amo y de esclavo a una de hermano en Cristo. Ese cambio, reconciliarse es un cambio. Esto por esto. Y muchas veces es para mejor, para algo mejor. Y Dios cambia nuestra condición de pecado por una de salvación. Y no trae a memoria como estábamos antes. La Biblia dice que Él nos perdona y Él arroja esos pecados al fondo de la mar y no se acuerda de ellos. Y así, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer, reconciliarnos, no solo con el Señor, pero reconciliarnos con nuestros hermanos. Abrazar los cambios y sin acordarnos de lo que pasó. Y Filemón sabía de la enseñanza de Pablo en cuanto a la libertad en Cristo. Porque, como sabemos, Filemón compartía este ministerio con Pablo, lo ayudaba, caminaba con él. Y me imagino que en muchas ocasiones Filemón escuchaba de las enseñanzas, de las historias que Pablo tuvo a través de sus viajes. Y en Gálatas 5:1 dice: estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Por esto es que Pablo no quería que Onésimo se volviera de nuevo sin ser útil para Dios, ya que Onésimo fue salvo, reconciliado y libre a través de Cristo. Y esto iba por encima de lo que Onésimo hubiera hecho en contra de Filemón. Hasta Pablo le ofrece pagar todo. Todas las deudas que tenía Onésimo, él le ofrece pagar. Y que Filemón aceptara a Onésimo como si fuera el mismo. Poderoso Jesús. Amén. Y, ¿verdad? Para corroborar todo lo que hemos estado hablando, quiero traer, ¿verdad?, lo que dice la palabra, lo que dice esta carta que escribió Pablo. Y, ¿verdad?, como habíamos dicho, a Filemón, capítulo 1, versos del 15 al 18. Y dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Eso es prácticamente, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Y algo que yo quería traer concerniente a ese verso 18, que dice que si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Rápida, a mí me vino a la mente Jesús. Porque es prácticamente lo que Él hizo con nosotros. Fue al Padre y le dijo, ¿verdad? Mira, esto que está haciendo Dali, esto que hizo, que se dañó, que hizo tal cosa, ponle en mi cuenta. ¿Y qué hizo Jesús? Él murió por nosotros. Murió en la cruz y todos esos pecados que tenía la humanidad. Él como Él intervino por mí al Padre para perdonarnos. Y eso literalmente me marcó porque es como que me viene a la mente y dice, es lo mismo. Y es algo bien, bien bonito que quería traer. ¿No? Y que Él le ofreció a Filemón pagarle las deudas. Porque Él sabía que Onésimo hizo un daño, pero Él estaba dispuesto a hacer lo que sea para que Filemón lo abrazara de nuevo. Pero no como esclavo, sino como... Para que lo viera. Como un hijo. Sí. Que viera el cambio
que Onésimo hizo. Porque, mírate esto, ahora yo pensando, porque Pablo quería hacer lo que fuera para que Filemón no tuviera una excusa para no aceptar a Onésimo. Porque si, por ejemplo, Pablo no hubiera dicho yo voy a pagar las deudas de Onésimo, a lo mejor Filemón nunca lo hubiera aceptado porque decía todavía aquí hay algo que tú tienes que arreglar porque tú me hiciste esto, me hiciste lo otro. Y Filemón ya lo veía, lo hubiera visto con los ojos de lo que pasó con él directamente. Exacto. Y no como lo que Dios hizo en Onésimo. Y eso, ¿verdad? Para mí es importante porque hay veces que no aceptamos o no como que tenemos dudas de lo que Dios hizo en alguien por algo que nos hizo en el pasado. Y entonces no entendemos que el Señor restaura de verdad. Transforma. El Señor transforma. Él da una oportunidad. Y hay veces que tú te quedas como que, wow, esta es la misma persona. Esta es la misma persona que me hizo daño. Y veo en esa persona algo nuevo. Y es porque Jesús tomó esa deuda. Y la tomó Él. Y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero nosotros como cristianos tenemos que no estar pendientes de los beneficios o restaurar lo que personalmente nos hizo a alguien, sino como que abrazar el hecho de que esa persona ha sido restaurada en Cristo. Y a lo mejor todas esas cosas que nos hicieron daño, Dios va a empezar a sanar. Pero es porque empezamos a abrazar a la persona. No por, mira, esta persona me hizo esto y esto. Aunque se haya convertido, yo no voy a aceptarlo. Aunque se haya reconciliado con el Señor, yo no lo voy a ver de la misma forma porque todavía me hizo esto y me hirió y me hirió. Y porque tú tampoco tienes eso sano. Exacto. Esas heridas las tienes abiertas. Pero así como el Señor le da oportunidad a Onésimo para tener una nueva relación, ¿verdad? Ya no como esclavo, sino como hijo de Él. El Señor también, Él puede sanar esas heridas que uno tiene. Claro que sí. Y que tú puedas ver a esa persona restaurada, una persona nueva, restaurada en Cristo, y ya no acordarte de lo que pasó, sino aceptarla como que esto es una nueva persona. No es la misma persona de antes. Y Pablo le dice a Filemón como que acepta a Onésimo que si fuera yo. Y si lo ponemos un poco, cambiamos un poco los personajes, es como que Jesús diciéndonos a nosotros, acepta a esta persona Lo que yo hice. y mírame a mí. Exacto. No a lo que pasó, mírame a mí, lo que yo hice en esa persona. Y si tú tratas a esta persona como si me hubieras tratado, como si tú me estuvieras tratando a mí, las cosas van a ser diferentes. Y ya no vas a traer a la coalición esas cosas que se dañaron, sino que vas a abrazar ese cambio. Sí, que también al abrazar ese cambio, como estamos diciendo, si tú no lo aceptas, es como prácticamente estás diciendo que tú no aceptas la transformación de Cristo en esa persona. Estás diciendo, el Señor no es capaz de hacer esto. Entonces es importante que, como tú decías, abrazar eso, porque si somos hijos de Dios tenemos que reflejar a Cristo. Somos cristianos, somos creyentes, pero también somos humanos y a veces fallamos por diferentes circunstancias o nos fallan o cosas, son cosas que pasan, pero la palabra dice que vamos a pasar por todo eso. O sea, es necesario para que nuestro carácter se siga formando, para que nosotros podamos aferrarnos más a Cristo, imitar a Cristo en esos momentos de dificultad. Y pues importante que... Filemón sabía que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, porque él ya había escuchado de Pablo todas estas cosas. A Pablo. Ya él conocía a Pablo. Y él conocía estas enseñanzas de que Pablo hablaba mucho y era que es que en Cristo somos nuevos. Y Pablo, me imagino, recordándole a Filemón como quien dice, trata de Onésimo como si fuera yo. Todo lo que aprendiste, ponlo en práctica. Si yo te enseñé algo, ponlo en práctica. Y este es el momento en ponerlo en práctica.
Este era el momento de aceptar lo que dice 2 Corintios, que lo leímos ahorita, que todas las cosas son hechas cuando estamos en Cristo. Son hechas nuevas. Poderoso Jesús. Y otro tema que se habla, ¿verdad? En esta carta es la intercesión. Y en la intercesión vemos que Pablo, ¿verdad?, intercede por Onésimo a Filemón. Y Pablo utiliza su influencia que tenía con Filemón para que esa relación se reponga y pase a otro nivel, ya no como esclavo, como dijimos ahorita, sino como hermano en Cristo. Y Jesús intercede por nosotros ante Dios, tomando nuestro lugar, llevando el pecado que tuvimos, nuestro pecado en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz, resucitando. ¿Para qué? Para darnos esa oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Y Jesús hace eso por nosotros. Él nos ama tanto. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y está intercediendo por nosotros allá en el cielo. Y me imagino que el Señor, Jesús le dice a Dios como que este es mi hijo. Yo morí por él. No mires su pecado. Yo lo limpié con mi sangre. Y Él tomó nuestro lugar. Nuestro lugar era la muerte. Y Él tomó. Él murió, ¿verdad? Pero Él resucitó. Amén. Para darnos esta oportunidad de acercarnos a Él. Y Él aboga por nosotros. Sí, dice que la palabra dice que Él intercede por nosotros. Que nosotros a veces no sabemos cómo pedir. A veces hacemos cosas que... Por un ejemplo, uno a veces se enoja y a veces o dice o hace cosas que a lo mejor dice, Dios mío, pero ¿y qué yo hice? Yeah. Y ahí está Jesús como que, Dios, mira lo que pasó con Dali, que se le fue, ¿cómo dice eso? Como se le fue la chaveta. Se me fue la palabra, pero eso. Y es lindo cómo Jesús intercede por nosotros. Y no es como que lo hace un día y al otro día, no, Él lo hace todos los días. Todo el tiempo Él está intercediendo por ti, intercediendo por mí, porque nos ama. Sí, y su misericordia se renueva en cada mañana. Todas las mañanas, sí. Cada mañana. Y eso hace ver el amor que Dios tiene con nosotros. A veces no lo entendemos, pero es que es infinito, es infinito. El Señor nos perdona tantas cosas. Y hay veces que nosotros no perdonamos a nuestros hermanos. Y es como que no tiene sentido porque ¿cuántas veces no hemos ofendido al Señor? Demasiadas veces. Y en esta enseñanza del libro de Filemón tenemos algunas responsabilidades como cristianos y es perdonar a nuestros prójimos. Porque la palabra dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y este es el resumen de la ley. En esto se cumple todo, es el amor. El amor que tenemos a nuestro prójimo. No importando lo que nos hizo, poder llegar a reconciliarnos con ese hermano. Empezar de nuevo y echar hacia adelante el ministerio. Llevar la palabra a otros y ser ejemplos. ¿Verdad? Y nuestra responsabilidad como cristianos es abrazar al que se fue y regresa arrepentido y con una nueva naturaleza. Cristo, sabiendo que nosotros mismos le debemos a Dios. Tenemos nuestras fallas, pero que Él nos sigue amando. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que le agrada a Dios. Y algo interesante del libro de Filemón es que Pablo le dice, yo voy a pagar a Onésimo, pero tienes que acordarte que tú me debes también. Que tú me debes, sí. Tú me debes también. Y el Señor nos perdona a nosotros. Pero cuando nosotros no perdonamos a nuestro hermano, hay veces que Él nos deja saber, tú tienes que perdonar a tu hermano. Porque tú también me fallas a mí. Tú también me debes. Y yo te perdoné. Entonces nosotros no podemos utilizar el perdón del Señor a nuestra conveniencia. Y pensar que nosotros somos los únicos que recibimos perdón y nadie más. Que el trato es personal conmigo y yo no voy a perdonar a nadie. Pues déjame decirte, si tienes esos pensamientos, deberías sacarlos de tu vida. Porque nuestra responsabilidad como cristianos, miembros del cuerpo de Cristo, es tener paz con nuestros prójimos. Y si sabemos que hay cosas
que nos hieren de otros hermanos, pedirle al Señor que sane esas heridas para nosotros poder abrazar esa nueva criatura, esa nueva persona. Porque hay veces que se nos olvida perdonar a otros y pasamos la vida sin perdonar. Y lamentablemente nuestra salvación está en peligro si no perdonamos. Porque que mucho Dios nos perdona y a veces no podemos perdonar. Hay tantas situaciones grandes que tú te quedas, Dios mío, se me va a hacer difícil perdonar a este hermano. Pero sabes que vale la pena hacerlo. No, y también a veces no son cosas tan grandes. Ya. A veces son que el hermano no me saludó, o cosas así, ya es una riña porque el hermano no saludó. Eso yo siempre he dicho que son cosas de ignorancia, ¿no? No, y también que iba a añadir a lo que estabas diciendo que ninguno nos podemos creer superior a nadie. No. Porque todos somos iguales. Todos somos, literalmente estamos en lo mismo. Yeah. So, nadie se crea superior. Somos Porque, ay, iguales Señor en me va a Cristo. perdonar a mí, pero yo no te voy a perdonar a ti, pero Dios me perdona a mí. Porque yo soy yo. No. Bueno, todos somos iguales. Sí, y Pablo, pienso yo que Pablo le estaba como que parando el caballito a Filemón por si acaso Filemón decía, no, que sí, no, le decía, no, es que tú me debes también. Estamos even. Ya. Acabó. So, no te creas más grande que Onésimo. Porque ahora Onésimo es hermano en Cristo. Él es útil en el ministerio. Y quiero que tú lo abraces para que sea útil para ti y para el ministerio de Cristo y para la iglesia que tú tienes en tu casa. Y no te olvides que tú me debes también. So, Pablo en esa carta, con amor, también le está dejando saber a Filemón, no te vayas a creer más que Onésimo ahora que quiera volver a tu casa. No, y Trátalo también, como si fuera yo. Sí, el mismo Pablo también, yo pienso que, ¿verdad? Él tenía una autoridad que Dios le había dado, pero con todo y eso en la carta estaba tratando de buscar el versículo, pero se me perdió. Dice, Pablo está diciendo, te ruego. O sea, no está diciendo, tienes que perdonarlo porque esto y esto y esto. Él no le estaba cuestionando nada. Le dijo, te ruego que haga esto. Y ahí empezó, por esto, por esto, por esto. No, y que tú sabes que yo me imagino que Pablo le dice de esa forma, te ruego. Porque a lo mejor él entendía si hubiera una molestia de Filemón. Porque, Onésimo se fue y le robó y a lo mejor le destruyó algo, esa confianza. Pero que Pablo, en vez de decirle como que tienes, es como que te ruego. Exacto. Como que recordándole como que yo entiendo que a lo mejor estás molesto. Yo entiendo que lo que te hizo Onésimo estuvo mal. Pero te recuerdo, te ruego. En otras palabras, te pido. Sí. Como que dentro de ti analices y busques lo que Dios hizo en ti. Lo que Cristo hizo por ti. Y refléjaselo a Onésimo. Pablo a lo mejor entendía la posición de Filemón, pero Filemón como quiera tenía que demostrar o poner en práctica lo que había aprendido de Cristo y también de las enseñanzas de Pablo. Y ahí se ve el respeto y la humildad de Pablo, de parte de Pablo, para hacer esa carta y ponerlo de esa forma, porque no está demandando, él está pidiendo por favor por un hermano en la fe. Exacto. Y le está dando prácticamente la oportunidad a Filemón de tomar una decisión. Y está en ti y en mí tomar una decisión. Perdonar al que nos hizo daño o quedarte en ese estado sin perdonar y pasar la vida así. Esas raíces entrando en nuestros corazones y se te va a perder la vida de esa forma. Y tenemos que entender de una vez por todas que no somos mejores que nadie, que todos tenemos debilidades, eso lo hablamos en el episodio pasado, pero entender que Cristo nos dio el perdón, nos hizo nuevos y así nosotros tenemos que perdonar y reconciliarnos con nuestros hermanos. Jesús. Así que, hermanos, este ha sido el episodio de hoy, la carta de Filemón. Y esto es una miniserie de los libros que son menos mencionados y lo vamos a traer, ¿verdad? Por mes. Ya hicimos este de febrero, en marzo, esperen el próximo. El próximo libro, vamos a ver cuál va a ser. Y también vamos a hacer una serie de las parábolas que se supone que lo hubiéramos lanzado el último episodio de enero, pero una falta de organización. Pero ya ahora en el último episodio de febrero
va a ser el primer episodio de la serie de las parábolas. So, vamos a tener 2 series corriendo a la vez. Exacto. Los libros menos escuchados y también las parábolas. Y los episodios normales que vamos a Si tener. también quería añadir, si alguno de ustedes, ¿verdad?, tiene algún tema, algo que usted quiere que toquemos, póngalo en los comentarios que nosotros estamos aquí para escucharlos. Exactamente. Así que, hermano, ha sido una bendición. Yo espero que haya aprendido algo de este libro o esta carta de Filemón. Espero que haya sido de bendición. Recordando siempre que tenemos que perdonar. Tenemos que abrazar al hermano. Amén. Y si hay alguna falta del hermano hacia nosotros, perdonar como quiera y el Señor va a obrar y va a sanar esas heridas, ¿verdad? Y recordando que reconciliación es abrazar el cambio sin recordar el pasado. Y que manténgase con eso en su mente. Vamos a orar, Amén. ¿verdad? Para terminar. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Gracias, Padre bueno, Señor. te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo tan bonito que tú nos permites, Señor, estar. Padre amado, mira este tema que hemos traído hoy, Dios mío, del libro de Filemón. Gracias, Dios mío, por hablar a nosotros a través de esta carta que escribió Pablo, Señor, a Filemón. Dios mío, que tú, ¿verdad?, estás siempre perdonándonos, siempre, Dios mío, buscándonos y ayudándonos a ser mejores personas cada día. Dios mío, mira a cada una de las personas que han de escuchar esta palabra, este episodio, Señor. Te pido que tú, ¿verdad?, les ayudes, les levantes. Y si hay algo que necesitan ser, hay algunas heridas que hay que sanar, Señor, Padre amado, tú les sanes, le ayudes, Señor, a perdonar como tú nos perdonas a nosotros, Señor. Te damos gracias por todas estas bendiciones y por tu amor y por tu palabra, que es la que nos guía día tras día. Por todo esto oro, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos la próxima semana.